¿Qué tal, bandita de Cosicultura? Hoy vamos a destapar una historia tan bizarra como dolorosamente real. ¿Sabías que uno de los fundadores de esta icónica banda soltó un chiste durante una cena en Hollywood y segundos después, un actor famoso cayó fulminado a sus pies? ¿O qué otro integrante acabó su vida tras una acusación anónima durante el movimiento Me Too mexicano? Eduardo Palomo, a quien vio morir cuando cenaban en un restaurante de Los Ángeles. Pues así de intensa está esta historia: música, risas, albures, sátira, crítica social, pero también tragedia, escándalo y un final tan fuerte que nadie lo vio venir. En este video te vamos a contar cómo una banda nacida del tianguis, el albur y el barrio terminó en lo más alto del rock nacional, y cómo los golpes de la vida la fueron apagando, hasta su último adiós en 2019. Como dijo Jim Morrison, nadie sale vivo de aquí, o sea que nos podemos morir en cualquier momento. Desde sus rolones guacarroqueros como Alármala de Tos, Niña de mis ojos y Guacarroc del Santo, hasta sus momentos más oscuros, prepárate para conocer el lado más salvaje, doloroso y real de una banda que convirtió lo ordinario en orgullo y lo vulgar en arte. Así que ya te la sabes, suscríbete, dale like y compártelo con tu compa el que se cree muy fresa pero en la parranda canta Abuelita de Batman a grito pelado. Mi baile está de moda, abuelita de Batman, las chavas se enamoran. Corría 1983 cuando tres loquillos con alma de trovadores callejeros decidieron mezclar el rock con el alma del barrio. Uno de ellos era Sergio Arau, el Uyuyuy, hijo del reconocido director de cine Alfonso Arau. Pero ya me moría de ganas de tocar, me moría de ganas de hacer un grupo. Pero volviendo al punto, los otros dos integrantes fundadores eran Francisco Barrios el Mastuerzo y Armando Vega Gil. Tres músicos con formación intelectual, pero corazón guapachoso, que se aventaron a formar una banda que no solo hiciera rolas, sino que contara historias con guitarra eléctrica, albur fino y cultura popular del bueno. El nombre lo sacaron del clásico dicho mexicano, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, que les quedó como anillo al dedo, porque justo eso hacían, darle la vuelta al clasismo, al racismo y al elitismo musical que dominaba la escena del rock fresa en México. De repente dijo, ¡hey! Botellita de Jerez. Pues claro, ese era el nombre ideal, ¿no? Era desmadroso, mexicano, juguetón. En 1984, soltaron su primer disco, Botellita de Jerez, conocido entre la raza como el Disco Morado. Desde ahí se notó que estos cuates no venían a cantar de amor cursi, sino de realidades mexicanas con sátira, como en el ya legendario tema Alármala de Tos, que se volvió himno contracultural y que años después hasta Café Tacuba retomaría. Pero lo bueno apenas venía. Me gusta el guacarro, sabes el guacarro. ¡De fábula! 1, 2, 3, patada y cos. Un año después, en 1985, lanzaron el disco La venganza del hijo del Guacarroc, donde ya habían inventado el término que los marcaría, Guacarroc, una mezcla entre guacamole, rock, humor, cultura popular y un chorro de irreverencia. Ahí se dejaron ir con canciones como Guacarroc del Santo, un homenaje al enmascarado de plata con cumbia, guitarra y espíritu de barrio. Y en medio de todo eso, una frase que se quedó tatuada en el ADN del mexicano: todo lo naco es chido. Una joya de filosofía botellística que hasta hoy se sigue gritando con orgullo. No sé, mi reina, ¿a qué hora sales al pan? Guacarroquer, guacarroquer, era de Nogales Santo. Ya para 1987, soltarían su tercer disco, Naco es Chido, donde colaboraron con figuras como Guillermo Briseño, Rodrigo González y hasta Alex Lora. Este disco ya era como una carta de amor a lo que la banda defendía: la cultura popular de la calle, el mercado, la vecindad, el luchador, el tianguis y la carcajada de doble sentido. Con eso cerraban con broche de oro la era del trío original. Te cortaría la soledad. Dicen que ya soy adicto. Salgo donde vas, te voy a dar un joint. Pero ojo, no todo era fiesta. Detrás de los sombreros, las máscaras y los albures, ya se cocinaban tensiones internas. El Uyuyuy, alias Sergio Arau, empezaba a querer otros aires, más cinematográficos y menos guacarroqueros. Y aunque los fans ni lo sospechaban, ya se venía la primera ruptura que cambiaría el rumbo de la banda. Teníamos ya como enfrentamientos personales y ya estábamos muy cansados, habíamos sido muy golpeados por las circunstancias. Y como bien decían los carnales de Botellita, lo naco siempre es chido, pero lo de la tele es un rollote que no te lo puedes perder. La banda ya estaba arrasando con todo el mundo underground, pero de repente, la pantalla chica les lanzó una propuesta que no podían dejar pasar.
El Uyuyuy, el gran Sergio Arau, el que estaba detrás de esa mezcla sabrosona de rock, cumbia y humor ácido, sintió que el Guacarrock ya no era suficiente. No habíamos logrado sobrevivir de la pura banda con Botellita de Jerez. En 1987, Arau dejó Botellita, dejando a muchos con cara de ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero los otros dos, el Mastuerzo y Armando Vega Gil, no se dejaron tumbar tan fácil. Con la misma energía, el proyecto no se deshizo, se reinventaron y así la banda ya no era solo una reunión de cuates en un estudio, sino que la cosa estaba por ponerse más rara, con más guiños a la cultura popular y sobre todo, más tropicalizada. Las pequeñas diferencias se volvieron muchas. Triste, sacantes, dije, ya hasta aquí hubo... Ahora la banda sí que se lanzaba de lleno a la televisión, y si la palabra Guacarrock no la conocías antes, después de esta etapa, hasta tu abuelita lo iba a decir. Para principios de 1988, saldría el disco Mezcal, con el toque tropical que marcaría la era de la nueva Botellita. Y claro, no podían faltar los grandes éxitos como El País de la Hiena y la cumbia del Guacarrock. Y pues bueno, Mastuerzo y yo intentamos mantener al grupo durante varios años más. Pero aquí viene lo bueno, con esta nueva faceta, la banda dejó claro que no quería encasillarse solo como un grupo de rock. Se pusieron a mezclar, como lo haría un buen chef chilango, entre cumbia, salsa y hasta balada rockera. Con esto, no solo se hicieron más populares, sino que comenzaron a ser más comerciales, pero sin perder su esencia. El Mastuerzo y Armando se convirtieron en los verdaderos genios de la banda, llevando el Guacarrock más allá de lo que Arau había imaginado. Con aciertos y con desaciertos monstruosos. No se crean que todo fue risas. Ahí fue cuando se desató la primera polémica en la televisión, porque se empezaron a burlar de las bandas más clásicas del rock mexicano. La crítica no se hizo esperar, y más de un rockero se sintió ofendido. El rollo de Botellita era tan ácido que hasta Alex Lora salió al quite con su clásico estilo y comenzó a armar rollos sobre estos chavos, acusándolos de ser comerciales, pero sin perder el sentido del humor. Claro, Botellita respondía con sarcasmo, como siempre, el rock no tiene dueño, decían entre risas. Y nos dimos cuenta que bueno, que sí, que era posible. A pesar de los escándalos y las críticas, Mezcal alcanzó el éxito y la banda seguía arrasando en la radio y los bares. Años más tarde, en 1990, Abuelita de Batman sería un clásico, otro hit más que les daría aún más popularidad. Ojo, aún quedaba más historia por escribir, porque la influencia de esta etapa tropical no solo marcó la escena del rock mexicano, sino que terminó de consolidar a Botellita como una de las bandas más irreverentes y polémicas de la época. Y aquí es donde el Guacarrock se puso más sabroso, y más escandaloso también. Después de la salida del Uyuyuy, la banda no solo cambió de alineación, sino que se metió hasta la cocina de los géneros prohibidos por los puristas del rock. ¿La receta? Agarren rock, échenle cumbia, un toquecito de son, otro de rap, un chorrito de Televisa y mucho, pero mucho albur. El resultado, una bomba que reventó los oídos y los prejuicios. Para esto invitamos a participar con nosotros a otros 3 compas. En 1990, Botellita de Jerez lanzó un maxisencillo que cambiaría su historia, Abuelita de Batman. Una rola pegajosísima, cumbiosa y con letra chispeante, que se escuchó lo mismo en estaciones de rock que en bailes de barrio. Hasta los tianguistas la cantaban mientras vendían su mercancía pirata. Y como si eso no fuera suficiente, le metieron visuales de parodia, máscara, sátira, un cóctel perfecto para encender a las buenas conciencias del rock nacional. A batir el batibote, hay que hacerlo pegadito. El problema fue que los rockeros más ortodoxos se enchilaron. ¿Cómo era posible que una banda seria, de protesta, que venía del Guacarrock intelectual, ahora estuviera bailando cumbia con máscaras y apareciendo en telenovelas? Y sí, porque en ese mismo 1990, Botellita se coló a la televisión abierta y apareció en Alcanzar una estrella, la novelita juvenil donde también salían Mariana Garza y Eduardo Capetillo. Lo que para unos era estrategia chida, para otros fue la traición total. Para hacer una digamos, acercarnos más cool, así, no, pues yo soy cool, ¿no? Y para rematar, ese mismo año soltaron el disco Busca Amor, donde de plano se dejaron caer con la fusión tropical. Cumbia, rap, Guacarrock, todo al mismo tiempo. Incluyeron rolas como La Algarabía, Tiburón, Que se acaben los guapos, e incluso una versión tropicalosa de Alarma la de tos.
Nombre, eso fue dinamita. Los que amaban a la Botellita del todo lo naco es chido, ahora estaban confundidos. ¿Era esto una evolución o una herejía? Que amor tratas de encontrar. Tiburón, 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 tiburón. Las críticas llovieron. Hubo quienes los tacharon de vendidos, de perder el rumbo y hasta de hacerle el caldo gordo al sistema. Pero los botellos, fieles a su estilo, nomás se rieron. En entrevistas decían, el rock no es un uniforme negro, es una actitud, y nuestra actitud sigue siendo guacarroquera. Para muchos, tenían razón. Porque aunque estaban en la tele, aunque mezclaran cumbia, no dejaban de criticar el clasismo, la hipocresía y el racismo disfrazado de elitismo musical. Frente a esto, nosotros decíamos, bueno, vamos a reivindicar esta cosa mexicana. Y mientras todo eso pasaba, las tensiones internas también iban en aumento. Aunque los nuevos integrantes, como Santiago Ojeda, Señor González y Benjamín Alarcón, traían frescura y técnica, ya no era la misma banda en espíritu. La química del trío original se había diluido, y entre la crítica rockera que los quería crucificar y el público masivo que los empezaba a abrazar, los botellos estaban atrapados entre dos mundos. Y por si fuera poco, los compromisos comerciales empezaron a hacerles ruido. Se metieron a Televisa, sí, pero después se arrepintieron. Según contaron años después, nos vendimos barato y nos compraron caro. Y ahí empezó el desastre, quisieron romper contratos, se quedaron sin disquera y terminaron pagando su libertad con tal de recuperar el control de su banda. La cosa estaba tan tensa que en 1993 tronó la bomba, se salió Benjamín, cancelaron proyectos, rompieron con representantes y se exiliaron del sistema. ¿Y qué hicieron? Se fueron a leer libros y a planear su venganza. Lo único que queremos es pasárnosla bien y que la gente que nos vaya a ver se la pase bien y que todos estemos bien, a gusto, chido, ¿no? Después de tanto baile, polémica y jaloneo, los botellos se miraron al espejo y dijeron, ¿y si mejor nos regresamos al barrio, pero con la frente en alto? Así nació una nueva etapa que nadie se esperaba, la botellita seria, la que se quitó la lente oscura y se puso a leer, a pensar y a escribir rolas con más filo que machete de campesino. Son los zarrapastrosos guacarroqueros, yo no tengo nada que hacer ahí. En 1993, ya sin Benjamín Alarcón y hartos de andar a medias tintas con disqueras y televisoras, El Mastuerzo, Vega Gil, Santiago Ojeda y Señor González tomaron la decisión que cambiaría su historia. Se salieron del circuito comercial, rompieron contratos, le dijeron adiós a la faramalla y se encerraron a componer algo que tuviera fondo, forma y entrañas. De ese aislamiento nació el disco que para muchos es la joya más fina del guacarrock. Forjando Patria, lanzado en 1994. Y pues ahí la gente se puso súper loca, ¿no? Estuvo sublime la neta, ¿no? Y aquí no hubo cumbia, ni chistes, ni baticumbios. Aquí lo que hubo fue historia, crítica social, identidad y harto México. Canciones como Luna Misteriosa, La Balona de la Conquista, El Laberinto de la Soledad o Santos contra la Tetona Mendoza no solo rockean duro, también cuestionan lo que somos. Lo que nos vendieron y lo que todavía no nos atrevemos a decir. ¿Dónde se paró el águila? ¡De la soledad! Déjame llegar a ti. Con este disco, Botellita volvió a ganarse el respeto del mundo rockero. Hasta los que los habían tachado de traicioneros ahora les aplaudían de pie. Y no solo eso, la banda se acercó al zapatismo, se metió a tocar en comunidades indígenas, participó en eventos de protesta y se convirtió en referente cultural para los que buscaban algo más que puro ritmo. ¡Vamos a la década! Y si eso no bastaba, en 1996 se lanzaron con un material que también hizo historia, el Super Especial Unplugged, una especie de parodia al famoso MTV Unplugged, donde reversionaron sus éxitos en plan acústico, pero sin perder el barrio. Ahí volvieron a sonar rolas como Niña de mis ojos, Chorro Rock and Roll y, por supuesto, Alármala de tos, pero ahora con más experiencia, más sazón y más corazón. Niña de mis ojos. Ese disco fue grabado en vivo con toda la raza echando porras, en un estudio sin poses. Y funcionó tan bien que hasta los chavitos de la nueva generación empezaron a conocer a Botellita como si fuera banda nueva. Se armó una especie de reencuentro generacional, donde los papás les prestaban el cassette a los hijos y todos acababan cantando a coro, Naco es chido.
Pero el reloj no perdona, y aunque la creatividad estaba a tope, la banda ya traía señales de agotamiento. Santiago Ojeda salió en 1996, luego Señor González en el 97, y con eso, el Mastuerzo y Vega Gil supieron que era hora de despedirse con dignidad. Prácticamente 10 años, 88 al 90 y tantos, 97. Y no se fueron en silencio. Se aventaron 2 conciertos de despedida que fueron pura gloria, uno en el Teatro Metropolitan, con invitados de lujo, y otro más íntimo en el Bar Rocotitlán, donde hasta el Uyuyuy, Sergio Arau, se subió al escenario para cerrar el círculo con honor. Ese último concierto se grabó y se convirtió en el álbum El Último Guacarrock, un cierre de ciclo como pocos en la historia del rock mexicano. Y aunque la banda ya no existía, el mito apenas estaba comenzando. Porque sí, la Botellita se fue, pero no por mucho tiempo. Bueno, hoy se muere Botellita de Jerez, hoy se mueren 14 años, aunque vivirán en el recuerdo de muchos de nosotros. Cuando parecía que Botellita de Jerez ya era parte de la historia de esas bandas que nomás se mencionan en entrevistas de nostalgia y en pláticas de tíos rockeros. Tómala papá, que suenan las batiseñales del Guacarrock, y se arma el arrejunte más sabrosón de los 2000. Fue en el 2005, justo cuando se cumplían 22 años de su fundación, que Sergio Arau, el Mastuerzo y Armando Vega Gil decidieron juntarse otra vez. Pero ojo, no dijeron reencuentro, dijeron arrejunte, porque así como su música, nada podía ser tan formalito. Y se armó una gira choncha por toda la República, donde el público se rifaba los coros como si nunca se hubieran ido. Y eso que ya habían pasado casi 8 años de su despedida. Las tocadas fueron una locura. Tocaron en foros alternativos, en festivales, en ferias y hasta en la Arena Coliseo, donde mezclaron rock con lucha libre, máscaras y puro cotorreo callejero. Pero no solo estaban reviviendo el pasado, también estaban echando el ojo al presente, viendo cómo nuevas generaciones se acercaban a ellos por curiosidad y se quedaban por el despapalle bien estructurado que traían. Y entonces, como buenos botellos, se les ocurrió una locura más, hacer una película. Pero no una de esas biografías planas, no señor. Lo que ellos armaron fue una falsa película documental, Naco es Chido, estrenada en 2010. Un mockumentary donde mezclaron material real, entrevistas, parodias y hasta cameos de artistas como Carlos Monsiváis, Rubén Albarrán y Laura Esquivel. En esa cinta, contaban la historia ficticia de un disco perdido que la banda había grabado antes de separarse y cómo se reunían para buscarlo. Todo en tono de comedia, pero también con su dosis de crítica social, ironía y reflexión sobre la identidad mexa. Puro sello botellístico. La peli se proyectó en festivales, foros independientes y hasta circuló en DVD. No fue éxito taquillero, pero se volvió pieza de culto entre los fans y estudiantes de comunicación. Y mientras todo eso pasaba, los botellos seguían sacando rolas para soundtracks, participando en tributos y manteniendo viva la llama. Por ejemplo, se echaron una rola para el homenaje a los Tigres del Norte, otra para el tributo a Tintán, y hasta colaboraron en la peli animada Santos contra la Tetona Mendoza, dándole voz y ritmo a la lucha entre el bien y el mal, versión barrio. Que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el noche su congal favorito, la rajita de canela, se engalana. Pero como todo en botellita, no podía faltar la vuelta de tuerca. Para 2012, ya se notaban las primeras grietas en esta nueva etapa. Arau, que andaba radicando en Los Ángeles, traía otras prioridades, otros proyectos y otras formas de ver la banda. Y en marzo de 2013, sin mucho aviso, publicó un comunicado en la página oficial diciendo que se bajaba del barco. El mensaje fue directo, pero filoso, que se salía por diferencias personales y que la botellita sin él era una versión genéticamente alterada. Tómala. Eso dejó fríos a Armando y a Paco, quienes se enteraron por internet como cualquier fan. Se armó el murmullo entre la banda y el público, que si había pleito, que si ya se habían peleado antes, que si el Guacarrock se había roto otra vez. ¿Hay problema? No hay problema. Bueno, pues seguimos siendo botellita. Después ya se arrepintió de decir que sí, que no había problema. Porque Sergio siempre sintió que era su banda, ¿no? Pero fieles a su estilo, el Mastuerzo y Vega Gil no se rajaron. Y decidieron seguir el proyecto con los carnales que ya conocían el camino, Santiago Ojeda y Señor González.
¿Y cómo le pusieron a la nueva versión? Pues como en los viejos tiempos, la HH Botellita de Jerez. Las dos H eran puro albur, pero también eran homenaje a esa historia que no se rendía. Y ahí es donde empieza la última gran etapa de la banda, la más nostálgica, pero también la más valiente. Porque lo que venía, era el último disco, y la tragedia. Así, sin más rodeo y con todo el colmillo del guacarrock curtido, la banda regresó al ruedo bajo el nombre de la HH Botellita de Jerez. Ya sin Sergio Arau, pero con Vega Gil, El Mastuerzo, Santiago Ojeda y Señor González, el plan no era nomás vivir de la nostalgia. No, señores. El plan era sacar música nueva, con letras afiladas y sonido bien rasposo, como ellos sabían hacerlo. Yo personalmente que La Botellita tiene una gran historia en donde han participado no solamente el trío, ni el cuarteto, ni el quinteto, sino un montón. Y así nació en 2015 el disco que lleva por nombre una frase tan chilanga como universal, #NoEnchesMams. Sí, así, con hashtag y todo. Porque aunque los años ya les pesaban en las rodillas, en la lengua seguían siendo igual de filosos. El disco no era un intento de regresar a lo viejo, era una declaración de principios, un grito de aquí seguimos y nos vale gorro el que dirán. En este álbum se aventaron temas como #NoWay, Tlaloc Power y El Principito Naco, con letras que se burlaban de la política, de la corrección excesiva y de la doble moral. Crítica social a la mexicana, con albur inteligente y coros que invitaban a cantar con una chela en la mano y el cerebro encendido. Fue una forma de decirle a las nuevas generaciones, el barrio también piensa mijito. El lanzamiento del disco no fue con una disquera grande ni con publicidad de espectaculares. Fue al estilo Botellita, autogestionado en redes y directo con la banda. Tocaron en lugares como el Lunario, el Plaza Condesa y hasta en ferias regionales donde compartían cartel con grupos de ska, punk y hasta rap. Porque el guacarrock, aunque ya era un veterano, seguía codeándose con lo nuevo sin agacharse. Y aunque el proyecto caminaba, las heridas del pasado no se cerraban del todo. Arau seguía en Los Ángeles, echando su carrilla de lejos, y aunque no hubo guerra abierta, se sentía la división en el aire. Algunos fans eran Team Uyuyuy, otros Team Botellita sin Arau. Pero en lugar de pelear, los botellos optaron por lo que mejor sabían hacer, tocar, reírse de sí mismos y dejar que la música hablara. Y lo hacía. En cada concierto, Armando se aventaba sus discursos locos, el Mastuerzo hacía vibrar la tarola con puro poder y Santiago le daba vuelo a la lira como si tuviera 20 años. Señor González, con su look formalito pero grup feroz, mantenía el ritmo como metrónomo de la resistencia. Pero aunque por fuera todo parecía marchar, por dentro algo ya no estaba del todo bien. Vega Gil andaba lidiando con cosas más personales, con luchas internas que no se veían desde la butaca. Y eso se notaba en algunas entrevistas, donde hablaba de la paternidad, del desgaste emocional y del miedo a que las nuevas generaciones solo vieran el chiste y no el mensaje. Lo que nadie imaginaba era que el final estaba cerca. Muy cerca. Y no por un disco fallido, ni por falta de público, ni por problemas de lana. Lo que se venía, era algo más profundo. Algo que dolería hasta los huesos de los fans más rudos. Una chica me acusa de abuso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Era 2019. La HH Botellita de Jerez seguía activa, con presentaciones aquí y allá, y con la bandera del guacarrock todavía ondeando en alto. Pero entonces llegó algo que nadie esperaba, una acusación anónima publicada en redes sociales, como parte del movimiento Me Too, músicos mexicanos. El nombre que apareció fue el de Armando Vega Gil, también conocido como el Cucurrucucú. La denuncia, sin detalles ni pruebas públicas, lo señalaba de un acto ocurrido supuestamente muchos años antes, cuando la denunciante, supuestamente, no alcanzaba el timbre. La publicación se hizo viral en cuestión de horas, y con ello vinieron los juicios públicos, las cancelaciones instantáneas y la presión social desbordada. Armando, visiblemente afectado, respondió desde sus redes, negó los hechos, pidió el derecho a defenderse y escribió algo que estremecería a todos.
Además, soy padre de familia, siempre me he esforzado por la defensa de los derechos universales de los niños, estoy en contra de su explotación y maltrato, del abuso físico y psicológico contra ellos, y con mi quehacer de músico y escritor trato de alegrarles sus vidas. Trabajo con las... El 1 de abril de 2019, a las pocas horas de esa denuncia, Armando publicó una carta de despedida en su cuenta de Twitter. En ese mensaje, explicaba que no se consideraba culpable, que la acusación le parecía injusta, pero que el daño ya estaba hecho. Dijo que lo hacía para proteger a su hijo, para evitarle el dolor de crecer con esa mancha sobre su padre. Cerró el mensaje con una frase que dejó helado a todo México: no se culpe a nadie de mi partida, esto es una decisión voluntaria. Ese mismo día, Vega Gil fue hallado sin vida en su casa, y la noticia cayó como un balde de agua helada en la escena cultural. No solo en el rock, también en el mundo literario, donde Armando era conocido por sus libros infantiles, sus cuentos, sus participaciones en ferias del libro y programas educativos. De un momento a otro, el Guacarrock perdió a uno de sus pilares. Y con él, se fue una parte de la identidad sonora de todo un movimiento. Afirmó que de su muerte, de la que dijo estaba consciente y era su derecho, no debía culparse a nadie y tomarse como un testimonio de no culpabilidad. Ese mismo día, en una conferencia improvisada, el Mastuerzo y el señor González anunciaron la disolución definitiva de la banda. No hubo reemplazos, no hubo giras de despedida, no hubo homenajes sobre el escenario. Solo silencio. Porque desde mucho antes, los tres fundadores habían hecho un pacto: si uno de nosotros falta, se acaba la banda. Y ese día, cumplieron su palabra. La última tocada de Botellita había sido apenas unos días antes, el 28 de marzo de 2019, en Aguascalientes. Nadie sabía que esa sería la última vez que sonarían juntos en vivo. Nadie imaginaba que esa noche sería el cierre no anunciado de más de 3 décadas de historia. Botellita de Jerez no terminó por falta de fans, ni por diferencias creativas, ni por falta de inspiración. Terminó por algo más profundo. Terminó porque uno de sus creadores ya no pudo más. Y eso, aunque duela, también es parte de la historia. A guardar unos días de silencio, después les informaremos qué va a pasar, pero lo que sí les informamos es que Botellita se acaba hoy y cada uno seguirá con sus proyectos personales, tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez. Después del silencio, después del duelo, después del dolor, quedó la pregunta que muchos fans se siguen haciendo: ¿qué fue de los Botellos? ¿Siguieron haciendo música? ¿Se pelearon? ¿Colgaron los instrumentos o todavía sacan la guitarra en las fiestas? Pues mira, la neta es que cada quien agarró su camino, pero sin perder el alma del Guacarrock, porque lo suyo no era pose, era estilo de vida. Empezando por el más activista y contestatario, Francisco Barrios el Mastuerzo. Ese carnal nunca ha dejado de tocar ni de protestar. Desde hace años anda con su banda Los Hijos del Maíz, rolando por todo México con canciones que mezclan crítica, poesía y hasta son jarocho cuando se le antoja. Anda bien metido en talleres de composición, en movidas sociales, en causas zapatistas y feministas, y sí, a sus casi 70 años sigue de pie, firme y con la guitarra cargada de pólvora. Dice que mientras tenga voz, va a seguir cantando contra el olvido. Me importa hablar de lo que necesito hablar, que es decir lo que creo sobre la vida. Y eso a mí en lo personal me lleva pues a hablar de las situaciones concretas de las que uno mira, ve. Y del otro lado, en Los Ángeles, está el mismísimo Sergio Arau, el Uyuyuy. El rockero cineasta artista plástico, que si no está haciendo música, está pintando vírgenes en estilo pop art o filmando sátiras políticas. Vive con su esposa, la actriz Yareli Arismendi, y juntos armaron una mancuerna creativa. Ahí van, con su canal, con sus pelis, con sus caricaturas y sus guiones. De vez en cuando se avienta alguna rolita con su grupo Los Javi Max, donde sigue echando guitarrazos con ese humor ácido que lo hizo famoso. No ha dicho si extraña a Botellita, pero en entrevistas se le nota el cariño, aunque también las heridas. Y una de las escenas más tristes que marcaron la vida de Sergio Arau ocurrió en noviembre de 2003, en el restaurante Lalas de West Hollywood. Aquella noche, después de ver una película argentina, Sergio cenaba acompañado de su esposa Yareli Arismendi, el actor Edward James Olmos Jr., la cantante y actriz Karina Rico y el actor Eduardo Palomo, con quien compartía una amistad entrañable. Entre pláticas y risas, se cuenta que Arau soltó un chiste que provocó una carcajada generalizada.
Palomo rió como siempre, con esa energía que lo caracterizaba, hasta que de pronto, se desvaneció en la silla como si el sueño lo hubiera vencido. Olvídame, déjame crecer. Si algo quería el flaco era no perderse, crecer con sus hijos. O sea, él no se imaginaba no estar con sus hijos, jamás. No se imaginaba como no estar como papá. Era algo que él lo platicaba porque pues, su papá se fue cuando él era chico, sus papás se separaron y de alguna manera no. Al principio pensaron que se había quedado dormido por el cansancio, pero al ver que no respondía, lo recostaron en el piso intentando reanimarlo. Por unos segundos pareció reaccionar, como si quisiera volver, pero la conciencia se le fue de nuevo. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde tras 45 minutos de angustia, se confirmó que había fallecido de un infarto masivo al corazón. Aquella tragedia golpeó profundamente a todos los presentes, pero dejó una marca especialmente honda en su esposa Karina Rico y en Sergio Arau, quien jamás olvidaría que sin quererlo, la última risa de Eduardo Palomo, según cuentan, fue provocada por uno de sus chistes. Y qué decir del señor González, el más formalito del grupo pero con una mente musical de otro nivel. Después de Botellita, se dedicó a producir, escribir y documentar. Sacó su trilogía 60 años de rock mexicano, donde cuenta toda la historia del género con lujos de detalle. También ha producido a bandas emergentes, tocado con Café Tacuba y Eli Guerra, y hasta se aventó su podcast. Vive tranquilo, sin reflector, pero siempre conectado con la escena. Y cuando se trata de rendir homenaje a sus compas, es el primero en levantar la mano. Y nosotros hacíamos nuestro playback acelerándonos y frenándonos, hasta que de repente fue un paro total así. Y ahí fue donde entró el pánico. El guitarrista Santiago Ojeda, por su parte, siguió en lo suyo, música para cine, teatro y series. Tiene un estudio en Jalapa, donde compone para películas y de vez en cuando saca material instrumental bien fino. Aunque no busca cámaras, sí se deja ver en tributos, y en 2023 se trepó al escenario para tocar Guacarrock del Santo en un homenaje a Botellita. Discreto, pero poderoso. Y por último, el tecladista de la época noventera, Benjamín Alarcón, aquel que vivió un romance largo y privado con Mariana Garza de Timbiriche, y con quien tuvo una hija. Benjamín se alejó del reflector, pero sigue enseñando música en una academia, y dicen que es uno de los profes más clavados y pacientes que hay. Vive tranquilo, en la Ciudad de México, y aunque no volvió a los escenarios, sí mantiene contacto con algunos botellos cuando se trata de recordar al Cucurrucucú. Que no iba a estar, entonces, pues igual y yo, ahorita no tengo banda, que ya no hay Caifanes, no sé. Tú, así, pues ¿a poco te late? Porque, bueno, siendo como muy musical académico, con un rollo así, Botellita era, sí, claro, era como el de... Porque sí, el recuerdo de Armando Vega Gil sigue presente. Su obra literaria, su legado en la música infantil, sus cuentos, sus letras, y ese humor tan peculiar que lo hizo único. Aunque ya no está físicamente, el alma del Guacarrock lo sigue mencionando en cada tocada, en cada albur elegante, en cada frase que defiende lo naco como identidad y no como insulto. Y ahora tú, ¿qué canción de Botellita te marcó? ¿Cuál fue la que te hizo reír, llorar o pensar? Cuéntanos abajo en los comentarios y no olvides suscribirte a Cosicultura de Gerberín, donde lo naco, lo rockero y lo sabroso también es cultura, aunque a algunos les arda. Si te latió este viaje por la historia de Botellita de Jerez, échale el ojo a nuestros otros videos de rock mexicano, síguenos, dale a la campanita y no seas gacho, compártelo con tus cuates y comenta cuál es tu rola favorita. ¿Te tocó verlos en vivo? ¿Los descubriste por sus letras, sus memes o sus portadas? Nos vemos en el siguiente video. Adiós.